Bien, bueno, la idea entonces en el día de hoy es un poco continuar con los ejercicios que estábamos, que eran los de resolución de triángulos rectángulos. Habíamos estado viendo en la clase pasada que las herramientas de que disponían ustedes para resolver un triángulo rectángulo eran varias. En primer lugar, constaban con la aplicación del teorema de Pitágoras, característico de cualquier triángulo rectángulo. ¿Tá? El teorema de Pitágoras que vincula la medida de los tres lados de un triángulo rectángulo y establecía que la hipotenusa al cuadrado era el cateto 1 cuadrado más cateto 2 cuadrado. ¿Tá? Eso por un lado. Después contaban también con la definición de las líneas trigonométricas fundamentales, porque esa definición, recordarán que era válida para un triángulo rectángulo. Tenían seno, coseno, tangente de una medida angular, y a diferencia del teorema de Pitágoras, que relaciona en realidad a la medida de los tres lados, en las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ustedes van a vincular medidas de lados con una medida angular. Y por último, la tercera herramienta de que disponían era el hecho de que en cualquier triángulo, ya no importaba que fuera rectángulo o no, la suma de todos los ángulos interiores tenía que ser 180. Entonces habíamos convenido que resolver un triángulo rectángulo implicaba llegar a determinar la medida de todos los lados y de todos los ángulos, ¿tá? De todo eso. Bien, entonces, hoy vamos a discutir cómo resolver el ejercicio 4, el 5, el 6 y el 7 de los que ustedes tienen como propuestos en ese repartido de aplicaciones. Entonces, vamos a ir directamente al problema número 4. Te dice que se utiliza una cuerda de 20 metros para atar un globo que fue llenado con helio. Debido a una corriente de aire, la recta, la cuerda, digamos así, hace un ángulo de aproximadamente 85 grados con el suelo. Es importante siempre tener presente la apertura angular que te informan con respecto a quién es medida. Bien, en la parte A me piden dibujar un triángulo rectángulo que dé una representación visual del problema, que muestre las cantidades conocidas de ese triángulo que vas a llegar a formar y use la letra H, la variable H, para indicar la altura del globo. Después te piden usar una función trigonométrica para escribir una ecuación que involucre la cantidad desconocida, es decir, que encuentres una fórmula matemática, una función trigonométrica, en la que aparezca como incógnita esa H que te mencionaron en la parte anterior. ¿Tá? Luego en la parte C te piden cuál es el valor del H propiamente dicho. En la parte D la corriente de aire se vuelve más fuerte y el ángulo que forma ahora el globo con el suelo disminuye. ¿Cómo afecta esto el triángulo que dibujó en la parte A? O sea, ¿qué es lo que vas a observar? Después te piden completar una tabla, es decir, para distintos valores de aperturas angulares que calcules la H del globo. Y bueno, la última parte dice, a medida que el ángulo que forma el globo con el suelo se aproxima a cero, ¿cómo te afecta esto en la altura del globo? Ta. Y dibujo un triángulo para representar. Bueno, vamos directamente a el esquema donde voy a colocar la información que me aportan. Entonces, cuerda de 20 metros de largo que va a unir, digamos, el globo al suelo. Existe una corriente que inclina esa cuerda, la cuerda no está vertical, la cuerda que une el globo al suelo no va a estar vertical porque como hay una corriente de aire, se tuerce. ¿Tá? Entonces te dicen que abre un ángulo aproximado de 85 grados con el suelo. ¿Cómo es medido con el suelo? Bueno, puedes hacer el dibujo para este lado o para acá, donde quieras. Si lo haces así, esta es la apertura angular, los 85 grados, es la inclinación de la cuerda con respecto al suelo.
Y si haces el dibujo así, será de la cuerda al suelo. ¿Está claro? Bien. En este caso, el croquis lo presento de esta manera, ¿está? O sea, la inclinación hacia este lado. Bien, entonces el ángulo es de la cuerda al suelo, de la cuerda al suelo, y está medido en sentido positivo. Fue un ángulo de 85 grados positivo, así que corresponde a una apertura angular positiva. ¿Está? Muy bien. Este es el largo de cuerda, que sabés que mide 20 metros. Este es el valor de la altura a la que se encuentra el globo con respecto al suelo, va a ser una de las cosas que tengo que determinar, y conozco entonces el valor del ángulo. Digamos que este sería el croquis que me están pidiendo hacer en la primer parte. Y como ustedes verán, queda en ese croquis dibujado un triángulo rectángulo. Justamente una de las cosas que yo quiero determinar es el cateto opuesto a este dato angular que me dan. ¿Tá? La altura del globo viene a ser el cateto opuesto. Entonces vos tenés un ángulo, querés el cateto opuesto, y lo otro que conocés es la hipotenusa, que siempre es el lado mayor, que es el que se opone al ángulo recto. Bueno, en la parte B me piden encontrar una fórmula matemática, ¿sí? Una función trigonométrica que justamente involucre esa h que después en la parte C voy a querer determinar. Entonces, como estábamos viendo hace un momento, pensando un poco en el diagrama, yo tengo de dato un ángulo y quiero el cateto opuesto. Fórmulas trigonométricas que involucren el cateto opuesto, hay dos. Una es el seno. Seno de un ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la otra es la tangente. La tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál de las dos relaciones voy a pensar que me va a ser útil en función de la información que tengo? Bueno, si yo te estoy pidiendo determinar el cateto opuesto, que es el h, el otro dato de que dispones viene a ser el largo de la cuerda, que es la hipotenusa. Entonces, de esas dos fórmulas trigonométricas que mencioné, en realidad la que me va a ser útil, por los datos que tengo, es la definición del seno. El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que en tu caso sería el seno de 85, el cateto opuesto es lo que yo llamo h, altura a la que se encuentra el globo, y la hipotenusa es la longitud del segmento AB, que sería entonces el largo de la cuerda. Así que si yo quiero despejar de aquí el valor de h, me molesta el AB que divide, lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Y acá tengo, digamos, una fórmula matemática de donde voy a poder calcular el h cuando sustituya la longitud del segmento AB por el largo de cuerda, que eran 20 metros, y el seno de 85 lo hagamos en la calculadora. Así que de aquí sale a qué altura se encuentra el globo con respecto al nivel del suelo. 19,92 metros. Bueno, muy bien. Vayamos a la otra parte. Estamos, hasta la parte C la tenemos hecho. Parte D. La corriente del aire se vuelve más fuerte y el ángulo que forma el globo con el suelo disminuye. O sea, acá está en vertical, golpea el viento de este lado según mi esquema y por eso la cuerda se quiebra, se dobla. Ahora el viento es más fuerte y se quiebra aún más. ¿Cómo afecta esto el triángulo que dibujó? Bueno, fíjense que en la medida de que esta cuerda se incline aún más, lo que va a pasar es que la apertura angular va a disminuir este ángulo y se va a ver afectado la altura a la que se encuentra entonces el globo. Lo podemos representar acá, ¿ven? Ustedes tienen, el viento aumenta, la cuerda se inclina aún más, sigue teniendo la misma longitud la cuerda, pero ahora pasás a obtener una altura h', que obviamente es menor en valor que lo que era la h de hoy. ¿Está? Entonces acá, como a mí me están pidiendo que yo dé una especie de interpretación
¿tá? Me piden que cuente cómo va a afectar esto, no que haga ningún cálculo, en principio que cuente. Entonces yo simplemente puedo poner, al aumentar la fuerza del viento, y marcás en qué sentido estás asumiendo que sopla, el ángulo que abre la cuerda con el suelo disminuye, sería el beta. Pero el largo de la cuerda sigue siendo el mismo. Entonces, la altura del globo va a disminuir. Vale decir, a ver, esta era la fórmula para calcular la altura. ¿Está claro? El H. Fíjate que el largo de la cuerda no cambia, sigue siendo siempre 20 metros. Lo único que te está cambiando es el valor del ángulo. Entonces, ¿qué pasa con el seno de un ángulo en la medida de que el ángulo se va haciendo menor en valor? Bueno, cuanto más chico es el valor del seno, pensemos en el dibujo, ¿no? En el círculo trigonométrico. ¿Se acuerdan que el seno viene dado por la sombra del punto sobre el eje de la sí? Si vos tenés un ángulo, bueno, vamos a mirarlo así, como ustedes lo tienen, un ángulo de 85, la sombra del punto sobre el eje de la sí te va a dar el seno. Si yo esto lo tengo por la fuerza del viento con un ángulo con respecto al horizontal menor, la sombra que hace el punto sobre el mismo eje de la sí disminuye en longitud. ¿Tá? Fíjate que hoy estaba así y era esto, ahora bajó y se achica el seno. Si el seno se achica, entonces multiplicado por un número fijo, que es la longitud de la cuerda, me va a dar que este producto se va haciendo cada vez menor. Por eso, yo acá les puse que al aumentar la fuerza del viento, la altura a la que se encuentra el globo con respecto al suelo disminuye, ¿tá? Lo cual sería un poco el propio fenómeno físico, me lo da, si estuviera así, y el globo está a esta altura, a 20 metros, fíjense que un poquito de viento que había ya hacía que esta apertura angular disminuyera de 90 a 85, y la altura había disminuido a 19 con algo. Si todavía el viento se hace más fuerte y esa cuerda se inclina más, la altura de, entonces, a la que se encuentra el globo con respecto al suelo se va a ir siendo cada vez más chiquita. Como lo da a entender, efectivamente, este croquis que voy haciendo aquí. ¿Tá? Incluso te saqué para distintas aperturas angulares cada vez menores, el valor exacto que tendría esa altura. Y en la última parte, en la parte F, dice, bueno, perdón que acá pedían completar una altura, o sea, una tabla suponiendo distintas aperturas angulares, distintos valores de tita, cuánto era el valor del H correspondiente. Entonces lo que decíamos era sustituir acá. Según la apertura angular, como esto mide siempre 20, será el valor de H que te da. Y acá está esa tabla hecha para las medidas angulares dadas. Entonces, en la última parte que me decían, a medida que el ángulo que forma el globo con el suelo se aproxima a 0, ¿cómo afecta esto a la altura del globo? Y bueno, por lógica, cuanto menor es la apertura angular, la sombra del punto sobre el eje de la sí, hoy era así, ahora pasa a ser más chiquita, tiende a hacerse 0. ¿Tá? En la medida que va aumentando entonces, ¿ven? A medida que el ángulo tiende a 0, la altura, el valor de la altura a la que está el globo con respecto al suelo, tiende a ser nula. Bien, vayamos al problema 5 y 6, pero la letra me quedó más acá abajo. Ahí va. 5. El sol está 20 grados sobre el horizonte. Encuentre la longitud de una sombra proyectada por una estatua en un parque que es de 12 pies de alto. Bien, vayamos al esquema. Acá tenemos, ¿tá? Supongamos que este sea, digamos, la figura a la cual se le está proyectando una sombra. Es decir, acá tenemos, perdón, es este, el dibujito. Acá está la estatua. ¿Está? La altura, acá dice, el sol está 20 grados sobre el horizonte. Sobre el horizonte, quiere decir que si este es el observador y este es el horizonte, la línea con la que el observador ve al sol abre un ángulo de 20 grados con respecto al horizonte.
esta es la línea de apertura del Sol, la línea con la que un observador está mirando al Sol. Y acá tenés una, digamos, estatua que obviamente proyecta su sombra sobre el piso. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero determinar la longitud de la sombra, ¿sí? Fíjense que en el problema 5, no estaba para abajo, acá está. La estatua tiene 12 pies de alto, o sea, vos conocés la altura de la estatua, que son 12 pies, y conocés el ángulo que habría, digamos así, el Sol con respecto al horizontal. Yo quiero sacar la sombra que proyecta la estatua, o sea que quiero sacar la longitud de este segmento que estoy marcando acá. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? Yo conozco un ángulo, el cateto opuesto, porque vos conocés la altura de esa estatua, son 12 pies, y querés el valor del otro cateto. Entonces, ¿cuál sería la línea trigonométrica que vincula cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Así que voy a plantear cuál sería la definición. Tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el H, o sea, la altura de la estatua que conoces, está en pies, y el cateto adyacente pegado al ángulo está este cateto, y esto que es la hipotenusa. Entonces, este es el cateto que yo quiero, el cateto adyacente. Pero, ¿qué pasa cuando lo que tú querés despejar se encuentra en un denominador? Ya dijimos que lo primero que hacemos es subirlo. O sea, el cateto adyacente que acá estaría dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. ¿Sí? Va a pasar para acá. Y entonces la tangente de 20 es la que va a pasar dividiendo. ¿Sí? Sube la sombra, baja la tangente. Y hacemos esta cuenta toda seguida en la calculadora y obtenemos el valor de la sombra, que, como habíamos dicho, las líneas trigonométricas, seno, coseno, tangente, no tienen unidades. O sea, esta tangente de 20, a ver qué pasó acá, esta tangente de 20 no tiene unidad. Así que, ¿cuál va a ser la unidad de la sombra? Va a ser la misma que la de la altura de la estatua. Así que si la altura de la estatua te la dieron en pies, esa sombra la tendrás en pies. Si por ahí la letra del problema me pide que yo dé la sombra proyectada por la estatua en otra unidad que no es esta, usarán una regla de 3 y harán la transformación de unidades. Bueno, vamos ahora sí al problema 6, la letra está para abajo. La longitud de la sombra de un árbol es 125 pies. O sea que yo tengo cuánto mide la sombra del árbol. Yo tengo esto, 125 pies. Cuando el ángulo de elevación del Sol, ¿se acuerdan que nosotros en la última clase habíamos definido, y lo tienen en el teórico, un ángulo de elevación y un ángulo de depresión? El ángulo de elevación se mide del suelo a, bueno, en este caso podría ser digamos, el árbol, lo que quieras tomar como referencia, hoy la cuerda del globo, ¿está? Entonces, ahora vamos al esquema a verlo. Y te piden determinar la altura aproximada del árbol. Entonces, problema número 6, estaba para este lado, acá tenemos. Árbol, cuya altura quiero, ¿está? El ángulo, bueno, sabés que el largo de la sombra es 125 metros. Lo que me piden, y este era el ángulo, digamos, de depresión, es el ángulo medido, en este caso, desde la línea de proyección de la sombra hacia la horizontal. Esto mide 33. Así que como yo conozco un ángulo, quiero el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, otra vez la línea trigonométrica que involucra catetos es la tangente, así que vos te pones la fórmula y opuesto a este ángulo es H, o sea que en esta relación el cateto opuesto es H y el cateto adyacente será 125. Hacemos como hoy, para el despeje de H, me molesta el 125 que divide, lo paso multiplicando, hago la operación y tengo el valor de la H. ¿En qué unidad va a estar H? En la misma
que tengas el valor del otro cateto, porque la tangente de 33, recuerden que no tiene unidades. Bueno, y ahora sí, por último vamos al problema número 7, que es un poquito más largo. Un pasajero en un avión, o sea, el pasajero va en el avión, a una altitud de 10 kilómetros, o sea, el avión está a una altura de 10 kilómetros. Observa dos pueblos, este sería un pueblo y este sería el otro, ¿tá? Directamente al este del avión. Bueno, me dice, los ángulos de depresión son medidos desde una paralela al suelo hacia, en este caso, donde está la línea de visión, la línea que separa el pasajero o el avión del pueblo. Esta es la línea de visión. Entonces, el ángulo de depresión va desde esta horizontal hacia la línea, ¿tá? Entonces te dice, los ángulos de depresión a los pueblos son de 28, ¿tá? Este, y de 55, este. ¿Qué tan lejos están los pueblos? O sea que yo quiero sacar esta distancia, la que hay entre los dos pueblos. Veamos qué podemos hacer. Ahí va, acá estaría el croquis, ¿está? Muy bien. Un pueblo, otro pueblo, sombra del avión sobre el suelo. Fíjense que en este caso vos querés el valor de D, la distancia entre B y C. Pero acá no hay un triángulo rectángulo, así que yo con este en realidad no voy a jugar. Pero si afino la observación, fíjense que ustedes tienen un triángulo rectángulo mayor, que es todo este, o sea, DAC. Ahí hay un triángulo rectángulo. ¿Tá? Lo saqué aquí. DAC, del cual conocen el valor de este cateto, porque sería la altura a la que está el avión con respecto al suelo, y podríamos llegar a determinar, fíjense que tú en realidad conoces, estoy en el DAC, el triángulo rectángulo más grande. Vos tenés este ángulo, este que está acá. Pero como acá hay un ángulo recto, mide 90. Así que en realidad a 90 le quito el 28 y me daría el valor del alfa, que es un valor de un ángulo interior al triángulo. Acá está su valor numérico. Ahora sí, en un triángulo rectángulo como este, vos conocés el cateto adyacente al ángulo que tenés y de alguna manera te serviría determinar esta distancia, toda esta. Porque si luego a toda esta distancia AC le quito a B, obtengo el BC, que es el que quiero. ¿Tá? Entonces yo le llamé a toda esta distancia, por darle un nombre, X, y a este pedazo D. Entonces, cuando considero el triángulo rectángulo mayor, este cateto mide X más D, ¿tá? Según la nomenclatura que utilicé para designar segmentos. Ahora bien, vuelvo a repetir, conozco el cateto adyacente al ángulo alfa que tengo y me gustaría sacar el cateto opuesto, porque es el que de alguna manera después me va a permitir vincular para sacar lo que quiero. Entonces, una línea trigonométrica que vincule ángulo y catetos sería la tangente. El cateto opuesto al ángulo es el que mide X más D, y el cateto adyacente 10. Así que si este 10 que divide lo pasás multiplicando, conseguís un número que te representa al X más D. Por ahora no puedo hacer nada, lo dejo ahí. Vayan llevando el dibujo que tenemos, ¿no? Muy bien. Ahora voy a considerar este otro triángulo rectángulo pequeño, el DAB, del cual, como vos tenías este ángulo de 55, si quisieras sacar este ángulo interior, harías 90 menos 55. O sea, te va a dar 35, el beta. Y entonces, en este triángulo chico, pequeño, el cateto opuesto es X y el cateto adyacente es 10.
Entonces, vuelvo a jugar con la misma línea trigonométrica de tangente. Fíjense que la tangente de beta sería el cateto opuesto, que es X, y el cateto adyacente, que es 10. Si tú pasás el 10 para acá multiplicando, podés sacar el valor de la X, que te da 7. Pero entonces, si conozco la X, vuelvo acá arriba a sustituir la X por 7, y entonces puedo despejar el valor de la D que realmente quería, que era la distancia que había entre los dos pueblos. Esto se utiliza mucho en topografía, para sacar distancias entre, bueno, entre ciudades, entre pueblos, entre, yo qué sé, un pueblo y un arroyo, que no puedo ir y tirar una regla o una cinta métrica para medir. Bueno, se utilizan en topografía este tipo de, digamos, cálculo que te vincula con la trigonometría, con todo lo que aprendiste en este caso, de triángulos, y no siempre van a ser rectángulos. La clase que viene vamos a estar hablando de triángulos oblicuángulos y cuáles son las herramientas que tengo para trabajar con ellos. Así que bueno, habrán visto en estos 4 problemitas las aplicaciones correspondientes. Acá me quedó cortado un renglón en el que te falta entonces, ahora que tenés X, sustituir aquí para despejar lo que realmente te piden, que es el valor de la D, ¿sí? Yo quería la distancia entre pueblos, o sea, lo que en este croquis llamé D.